Voy a grabar porque esto va a estar repetido el sábado a las 12 horas Chile, 13 horas Argentina, sobre todo pensando en la gente que no puede a esta hora, mucha gente querida de España, por ejemplo. por ejemplo, que a esta hora está ya casi durmiendo. Bueno, lo primero que conversamos, me voy a hacer cargo hoy de la presentación de este encuentro. Y lo primero es presentar las tardes narrativas. Tuvimos el primer como encuentro, el primer encuentro hace 2 semanas atrás y, y era como un encuentro de prueba, piloto, y no estuvo la Caro esa vez, así que ahora en el primer capítulo oficial de tardes narrativas eh, estamos les cuatro que organizamos esto. Y es súper importante decir que esto no es una actividad de Pranas. O sea, no es que Pranas esté invitando a la otra historia de resonancias, sino que esta actividad es parte de los proyectos que tenemos en conjunto y que hemos hecho en conjunto con la otra historia y con resonancia. Entonces esto, independiente que lo estemos transmitiendo por el Facebook de Pranas, de mutuo acuerdo, es una actividad que se suma a las muchas otras actividades que estamos en colaboración con ustedes. Una colaboración muy bonita que viene hace bastante tiempo y que se ha transformado en amistad, en cariño, en familia, en conversaciones muy lindas, en espacios muy calentitos, para mi corazón por lo menos. Espero que para el de ustedes también, o si no, un poco triste, digamos. O sea, No sé de qué estás hablando, la verdad. yo estoy seguro que para ustedes también. Eh, y entonces estas tardes narrativas las ideamos en este contexto de cuarentena, ¿verdad? Y en este contexto de cuarentena donde hay tantas cosas virtuales, estuvimos conversando mucho tiempo también de qué hacer y como de no sumarse como una vorágine que estaba ocurriendo, capaz que igual nos estamos sumando, no sé. Sino que habilitar un espacio relajado. Esa fue la palabra más repetida en nuestras reuniones, la palabra relajado, que sea algo relajado, porque Facebook, Zoom y todo eso se ha convertido como en algo muchas veces como un deber para mucha gente también. Todo se hace por el computador ahora, para muchas personas, no para todas las personas, por supuesto. Entonces, que fuera algo relajado y que pudiéramos conversar de temas que la misma gente proponía o estaba interesada, eh, de formas que no lo haríamos, por ejemplo, en clase. Entonces, hacerlo como de formas relajadas, que sea una conversa, una conversación. Eso, ya hay 72 personas. Está la Así Ana, que va Montaner, midiendo a la el Sol. rating. ¿Ah? Vas Voy viendo el midiendo el rating. rating, minuto a minuto. Sí, está el Luchito, la Mariana, mucha gente querida. Eso siempre pasa, ¿eh? Claro, como empieza a sumar un montón de gente como que muy linda, muy linda. Bueno, eso. Lo otro es presentarnos entonces como detrás o a la base o alrededor, en todos lados, Pranas, la otra historia y resonancia, nosotros estamos como representando acá, pero cada una de estas iniciativas tiene un montón de vínculos y de personas y de comunidades que han hecho posible, digamos, como el sostén de estas organizaciones. Entonces, pensamos en presentar un poquito como la otra historia, qué es la otra historia, quiénes están ahí, resonancia, pranas. Bueno, empiezo. Vos dale. Vos dale. Bueno, la otra historia creo que somos las más multitudinarias, ¿no? Somos un montón, no sé cuántas personas, pero un montón de personas.
eh, acá en Tucumán, al norte de Argentina, que, bueno, que nos venimos reuniendo y trabajando o sea, primero empezamos invitando a pranas a dictar un diplomado acá en Tucumán, y ahí empezamos ya a trabajar como a Ah, historia. te estás cortando. ¿No me escuchó? La última frase por lo menos yo no. Y que nos bautizamos la otra historia. Sí. Faltó que son un grupo multitudinario prácticamente de mujeres y que, bueno, antes vienen juntándose desde mucho antes de que nosotros les Sí. conociéramos. Uh-huh. Sí, tenemos como una historia anterior, y bueno, y después nos fuimos como transformando, sería de alguna manera, y sumando cada vez más gente y la comunidad como creciendo cada vez más. Y en este último tiempo como, bueno, muy relacionado a todo lo que hace la narrativa, los diplomados, a generar espacios locales también acá, a generar grupos de estudio, espacios de supervisión. Bueno, ahora está un poco quieto por el tema de la pandemia, pero en general somos bastante movilizas, de hacer muchas cosas. Y sí, somos un montón. ¿Son solo mujeres? Somos casi todas mujeres y tenemos un integrante varón. Sí. Uno. ¿Y se identifican como mujeres y, el otro integrante se identifica como varón? Creo que sí, sí. Eh, Oye, te escuchas bajito, Marielita, dicen algunas personas. Y Vicu dice que buen A nombre de otra historia. hablo más fuerte. Qué buen nombre la otra historia, que surgió espontáneamente, Italo no tuvo nada que ver. No, yo no tuve nada que ver, de En verdad. una cena, La Vicu, pero yo estaba ahí, fui testigo, y la Caro también, fuimos testigos. Tú estabas ahí, Caro, sí, pues. Sí. Sí, sí, estuvimos, ha sido en estuvimos, una cena del cierre del diplomado y ahí como que, claro, de, porque ya estábamos como tomando forma y no teníamos nombre, entonces fue como hoy nos bautizamos como sea. Y así fue hasta que quedó la otra historia. sí, sí. Sí. Salió el Yo, nombre. sí, yo me emocioné cuando escuché, bueno, la Vicu ahí dice buen nombre. Eh, Me acuerdo que la Vicu estaba al lado mío. Yo fui de Bueno, la idea, dice la Vicu. Es tu idea, Vicu. Es yo tu es que no nombre. es mi rol decirlo, entonces yo lo tengo clarísimo. Todos los créditos para la Vicu. Sí, Resonancia. Ansias. Bueno, estaba pensando en que, claro, en este mismo momento coordino yo Resonancias, pero es un proyecto que surgió de muchas colaboraciones. La primera fue con Carmen, de España, después con César, un colega y amigo muy querido, y de hecho es el fruto de muchas colaboraciones, las colaboraciones con ustedes, Italo de Caro, con vos, Marielita, y la otra historia, con colaboraciones más como puntuales en torno a actividades que armamos en Uruguay, una vez con Angie en Barcelona, con la Julia en Córdoba, acá en Argentina también, y bueno, mucho en Buenos Aires. Y como interesante reconocer esa multiplicidad en la que también están presentes todas las personas que han hecho posible también para mí la práctica. O sea, lo que yo puedo hablar o enseñar es como, no es el resultado de ningún mérito individual, digamos, ¿no? Es como una colaboración colectiva y permanente en la que no está solo lo de aprender teoría, sino también tener personas con quienes conversar narrativamente. Y muchas personas, más que todo en el centro en el que yo trabajo, entre Puentes, acá en Buenos Aires, personas con que he podido practicar la narrativa, y
y que han dado como mucho espacio a la confianza también. Y bueno, de hecho Resonancia es como el nombre de este proyecto que también para mí representa una práctica que llegó a ser muy importante durante los años, que es la práctica de las resonancias, ¿no? Esta idea de vincular nuestras vidas en torno a temas compartidos. Que, que al ver los efectos que tiene esta práctica, los efectos de anti-aislamiento y de anti-silenciamiento de las personas y de la posibilidad de las personas quizás por primera vez de sentirse vinculada con la vida de otras personas, muchas veces con personas que ni conocen, pero que conocen a través de audios o cartas o ceremonias de definición en vivo. Después quizás podré hablar más de eso. El nombre de Resonancias recibe como mucha importancia ahí. Entonces es el reconocimiento para mí de que también cuando trabajo con una persona estoy trabajando con un colectivo. Y también el trabajo individual es un trabajo colectivo. Entonces es justamente parte de la subversión de estos dispositivos históricamente muy individuales. Y ahí también como el mate es un símbolo que para mí representa mucho eso, porque me conecta con muchas conversaciones con personas en el barrio, en Las Tunas y en Delfino, los barrios en que trabajo, donde el mate es también muy importante, es un compartir que significa mucho para mí. Así que un poco eso de Resonancias. Bonito. La Marielita se fue, pero va a volver. Se le cayó o algo pasó, pero va a volver. Tenemos en cuenta eso. Y yo estoy pendiente también, y tú, Caro, vi que estaba. Sí. Caro, ¿tú te tinca? Sí. Bueno, nosotros, siento un poco repetido decir esto, pero supongo que hay gente que no ha escuchado. Armamos Prana hace, ¿cuántos años? ¿10? 11. 11. Porque cuando la conocimos de la práctica narrativa, fue como un encuentro así emocionante, conmovedor, diría yo, como muy movilizador y que nos tocó mucho. Estoy hablando en plural porque sé que hay cosas que fueron más o menos similares, quizás de distintos lugares, pero que nos hizo mucho sentido. Y, y lo armamos porque en ese momento, hace 11 años atrás, había muy poco literatura, muy poco textos que estuvieran en castellano, había poco acceso y una de las cosas que nos pareció importante era poder vincularnos con otras personas para de alguna forma tener más acceso, promover el acceso, compartir material, inquietudes, experiencias en torno a esto en Latinoamérica, porque pensábamos además que tenía como un potencial así como muy transformador de nuestras realidades. Y pensamos en eso, entonces como en vincularnos, en poder traducir estas ideas, traducirlas literalmente al castellano y traducirlas en el sentido de poder también apropiárnoslas y pasarlas por nosotros, por nuestro contexto, por nuestras realidades, por nuestras experiencias, por los saberes locales y que tengan un sentido real y vivo acá, en cada contexto, que también son diferentes en Latinoamérica, y poder difundir. Esas fueron como las ideas y creo que en eso nos hemos mantenido así más o menos firmes durante estos años.
con más o menos éxito en algunas cosas, pero en eso han estado como los esfuerzos permanentes y el cariño Mm. de hacer esto. Perdón por mi fuga, no fue una huida fóbica, tuve que atender la puerta. Ah, Podría haber sido, pero no. Acá estoy. bueno, y decir que Pranas, la Caro y yo, como principalmente, estamos bastante encargados de casi todo lo que pasa, o lo que hacemos y las decisiones y todo eso históricamente. Eh, a veces yo soy más visible y me hablan a mí. Y esas son políticas de las cuales no vamos a hablar hoy día, pero que son políticas que deben tener que ver con género también y con otras cosas. Eh, pero también hay bueno, un poco lo que decíamos, Caro, esto de siempre que nos juntamos, empiezan a aparecer personas que no vemos hace tiempo y que están ahí y que dicen hola con cariño y eso como claramente, y también puedo hablar por los dos porque sé que es así. Eso es súper importante y nos sostiene un montón a ti y a mí en Pranas. Saber cómo tener la imagen de todas estas personas en distintos lugares del mundo, ¿no? que, mm, que con los que hemos tejido relaciones de cariño también y de respeto y de colaboración con algunas personas y de conexión en torno a estas cosas que son importantes, de resonancias. Eh, y entre ellas, bueno, siempre nombramos a la Marce Estrada, eh, porque la Marce Estrada fue como bien visible e importante también, sobre todo en los inicios y a través del tiempo siempre nos ha estado presente, ¿no? Como acompañando. Siempre que invitamos a alguien a Chile, tenemos un ritual que es la cena en la casa de la Marce, y en esa cena lo pasamos muy bien. Entonces, claro, como no se pueden hacer cosas si no es como con un colectivo, eh, aunque a veces ese colectivo está más invisible en la imagen. Bueno, Joao, ¿cómo estás, Joao? Y presentar el tema, eh, la justicia social y la dignidad, prácticas narrativas, justicia social y dignidad. Con la Caro hicimos una, un encuentro que le pusimos el nombre de Jornada Reflexiva en el año 2018. De hecho, 2018, enero. ¿no? Enero de 2018, eh, que se llamaba Justicia y Dignidad. Prácticas narrativas, justicia y dignidad. Jornada reflexiva. Y ha sido un tema que ha estado recurrente en nuestra eh, como interés. Eh, estos conceptos, ¿no? De justicia social y dignidad. Y por supuesto que también son conceptos que se han tomado para oprimir, ¿no? Eh, eso es una de las cosas que salieron en la jornada reflexiva, de hecho. Como alguien que decía, la dignidad también como hay discursos dominantes que han moldeado este concepto de dignidad como pobre pero digno. Entonces, como que tengo que aceptar la pobreza porque igual soy digno, una cosa así como son conceptos complejos, no hay una definición única de esto, ¿no? Y la Sol Durso, propuso, entre varias personas que propusieron temas, la justicia social y las prácticas narrativas. Así que por eso un poco también estamos como retomando este tema. Eh, y es un tema que además ha tomado mucha visibilidad y mucha fuerza, por lo menos en Chile. Eh, bueno, desde siempre, pero ha sido muy visible desde el 18 de octubre del año pasado, con el estallido social y la revuelta social, en la que mucha de la principal expresión del pueblo
estaba estrechamente vinculado a reclamar de vuelta relaciones de dignidad y políticas de justicia social. Esta conversación nosotros la hacemos, ¿por qué estamos hablando nosotros de esto? ¿Por qué vamos a hablar nosotros de esto? Nosotros, nosotras, nosotros, nosotres, de esto. También lo conversamos antes de esta reunión, y yo estoy repitiendo un poco lo que conversamos acá, y es porque usamos una posición de poder, o sea, dentro del hacer terapia, por ejemplo, estamos ocupando una posición en la que o construimos contextos donde se haga justicia y se promuevan relaciones de dignidad, o hacemos alguna otra cosa. Entonces es un poco como conversar de la responsabilidad que tenemos de tener ciertas claridades o cierta conexión estrecha con este tema, con estos temas. No sé si agregarían algo más ustedes, o lo dirían distinto que yo. Y se va. Me voy. Se va el moderador. Nada, yo creo que sería bueno como meternos en el asunto, porque ya se nos ha ido harto tiempo. Presentarnos. ¿Quieres empezar, Karen? Estaba pensando a propósito de lo que tú decías de la responsabilidad, de lo que podemos hacer. Lo tengo muy ordenado en realidad, pero hoy día pensaba que los temas o las ideas en relación a la justicia y la dignidad, en mi experiencia, han tenido mucho que ver con la experiencia misma, ¿no? Y que a lo largo de mi vida, ahora puedo ver cómo se han ido como ampliando estas ideas o estas comprensiones en relación a esto, como por ejemplo, si pienso para atrás, mis ideas de justicia, cuando yo tenía 20 años, estaban muy como acotadas o en torno a la idea de la justicia social como en términos de la equidad económica, ¿no? De posibilidades de acceso, ¿no? En esos términos de trabajo justos, ingresos justos, o posibilidades de educación y de acceso a la salud. Pero habían muchos ámbitos de la vida que yo no, que para mí no estaban, no los había visto como en relación a la justicia o la dignidad, y que en la medida en que por la vida misma he ido como teniendo otras experiencias y conocimientos y relaciones con personas y situaciones, estas ideas se han ido ampliando un montón. O sea, siento que de verdad se han ido ampliando un montón a muchos ámbitos y espacios y como aspectos de la experiencia de ser humano y humana y humanes en el mundo. Eso, o sea, como que son valores, convicciones que han ido cambiando mucho en el tiempo, que se han ido enriqueciendo mucho, y creo que si hay algo que ha colaborado muchísimo en ese enriquecimiento es el trabajo con las personas,
con la que me ha tocado trabajar y que me han enseñado muchísimo. Y especialmente como en torno a lo que significa hacer justicia y dignidad respecto de las posibilidades de ser en el mundo, como a la legitimidad de ser. Creo que eso es como un ámbito así gigante que como que me estalló, así, y que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? De ser lesbiana, de ser queer, de ser más o menos loco, de ser distinto, de ser tímida, o no sé, como muchas definiciones posibles que son cuestionadas, que hay muchos discursos dominantes que lo cuestionan, que lo descalifican, que lo patologizan, etc. Y eso, no sé si hablé mucho ya. Perdón. Te pasaste de tu tiempo, claro, perdiste. Yo pensaba, cuando te escuchaba, Caro, o sea, de verdad de cómo a mí también ha sido el trabajo con personas que ha hecho como más visible, ¿no? Estas nociones de como de justicia, ¿no? O esto que vos decís, ¿no? Como cuando uno, o sea, lo que me pasa en mi experiencia personal, ¿no? Cuando uno ha ido como atravesando la vida en ciertos lugares de privilegio, ¿no? Hay cosas que están como invisibilizadas, ¿no? Y entonces como poder empezar a trabajar con personas y por ahí escuchar, ¿no? Esto que vos decías de cuestiones que son patologizadas, ¿no? Incluso desde lugares de saber, poder, como es la psicología, por ejemplo. A mí como que adentro me producía como mucho malestar, ¿no? Sí, de la panza. Y eran lugares en los que sentía que no me sentía cómoda, ¿no? Al nombrar ciertas conductas o respuestas como síntoma o como algo, y claramente no tenía el nombre de esto en este momento, pero hoy puedo decir que sí sentía como que de alguna manera esa manera de trabajar o esa manera que no había sido formada, atentaba contra la dignidad de las personas, ¿no? Y bueno, cuando pensamos en la conversación de hoy, lo primero que se me vino, o sea, como, mentira, primero no se me vino nada. Sí, como que no tenía cómo conectar las cosas, ¿no? Pero después me acordé de que hay una frase de Michael White, y yo también voy a leer una cita, una frase de Michael White que para mí había sido así como muy importante en el momento que la encontré, ¿no? Y que me hacía mucho sentido en relación a esto, ¿no? Y la voy a leer ahora. Y que dice, ¿es nuestro papel ser cómplices involuntarios del poder moderno? ¿O es nuestro papel respaldar la diversidad en la vida cotidiana? ¿Es nuestro papel estimular modos de concebir la vida basados en historias de vida unilaterales? ¿O poner de manifiesto la complejidad de las historias alternas de la vida? ¿Es el consultorio el contexto para confirmar lo conocido y familiar? ¿O es un contexto para llegar a lo que podríamos conocer? ¿Es un contexto para domesticar lo exótico o para exotizar lo doméstico? ¿No? Sobre todo como, bueno, toda la cita, ¿no? Pero esa parte, ¿no? Y es algo como que trato de tenerlo presente de cuando con mis preguntas o mis intervenciones estoy tratando de domesticar lo exótico, ¿no? O si estoy pudiendo como honrar esa respuesta, esa unicidad, eso, digamos, como particular de la persona, y bueno, nada, eso. Bueno, voy a hablar yo.
O no sé si alguien quería decir algo. Bueno, Interesante porque estaba pensando que en el título que elegimos para hoy, y para mí es directamente la continuación de la pregunta que nos hicimos hace 2 semanas. Es como, ¿por qué la narrativa? Porque es una práctica que abre muchas posibilidades de hacer a veces micro justicias sociales y micro dignidades sin saber de antemano cuáles van a ser o cuál va a ser su contenido. Y tampoco necesariamente es que lo sea, porque la narrativa, al igual que cualquier cosa, se puede usar para muchos fines, supongo que también para fines más capitalistas, que para fines más de lucro o etcétera, pero entonces como que pienso que es directamente la continuación de esta pregunta, ¿por qué narrativa? Narrativa porque es un tipo de interés particular en la vida de las personas que siento que tiene mucho que ver con el interés en lo que las personas tienen para decir sobre sus propias vidas, ¿no? Sobre cómo nombran en términos propios su experiencia y qué territorios de sus propias vidas les resultan más preferidos. Ese interés en lo que las personas tienen para decir sobre sus propias vidas, bueno, yo siento que lo aprendí en muchos lugares, pero particularmente siento que lo aprendí mucho de vos, Caro, y no de algo teórico, sino de ver tu trabajo, digamos, con las personas, porque es de repente ver un tipo muy particular de curiosidad, que es la experiencia de otras personas en el mundo, ¿no? Eso yo me acuerdo que desde el principio que me acerqué a ustedes me llamó mucho la atención. Después estaba pensando que, bueno, puntualmente yo creo que no puedo hablar de justicia sin también reconocer los lugares en los que estoy participando activamente, de alguna que otra forma, en la reproducción de injusticias. Y eso no es solo en el ámbito terapéutico, digamos, o de la patologización y cosificación de la vida de la gente, sino en el mundo, ¿no? Uno de estos lugares es como hombre, por ejemplo, otro de estos lugares es como hombre que creció y nació en Israel y que tiene también que reconocer su participación histórica de un colectivo que ha oprimido y ha hecho, digamos, horrores con el pueblo palestino, por ejemplo. Es algo que está sucediendo. Entonces es como súper importante reconocer los lugares en el mundo en los que participamos en la reproducción de estructuras que generan los problemas, de alguna que otra manera, de las personas también, ¿no? Porque eso para mí es como algo que me pareció, también al leerlo a Michael, está súper visible eso. Y por último, cuando pienso en por qué unir estas tres cosas, narrativa, justicia social y dignidad, pienso en la importancia que tiene el sacar lo que hacemos del ámbito de la salud. Para mí eso tiene mucho que ver, porque es como rehusarnos a participar de prácticas que tienen que ver con la salud, con esta metáfora muerta, ¿no? Con esa metáfora que tantas veces se utilizó, que ya está muerta, que es una metáfora que invita a la búsqueda, por ejemplo, de la verdad de las personas, invita a hablar en términos expertos sobre la vida de las personas, etc., para justamente ubicar lo que hacemos en otro marco de comprensión, de inteligibilidad, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la justicia, con la búsqueda de lugares preferidos de las personas para vivir, de la agencia, ¿no? De la posibilidad de las personas de mover sus propias vidas hacia lugares preferidos. En torno a eso, bueno, hay tanto que decir sobre narrativa y sus vínculos posibles con esto, pero así como para terminar una primera reflexión, yo creo que uno de los lugares, también lo hablamos la otra vez, que donde más se ha hecho visible para mí es en la importancia que tiene la narrativa, las respuestas de las personas a su experiencia, ¿no? El entendimiento de que las personas siempre respondemos activamente a la vida, cuidando lo que
lo que queremos y lo que valoramos utilizando saberes y habilidades propias. Que esa importancia que tienen las respuestas para nosotros y nosotras, para mí, está muy lejos del entrenamiento que estoy recibiendo, por ejemplo, como estudiante de psicología. Entrenamiento en escuchar el sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Y otras como categorías bien abstractas a veces. Entonces acá el interés es como distinto, ¿no? Es en cómo las personas responden a eso lo que les resulta problemático. Que no necesariamente sufrimiento es un término muy universal por momentos, sino que no sabemos a qué puede ser y cómo las personas lo van a nombrar. Y no nos va a dar lo mismo cómo lo nombren, si nos van a nombrar como sufrimiento o como injusticia o como el pozo, porque siento que estoy en un pozo oscuro, ¿no? La importancia que tiene eso, el saber local de las personas para estas prácticas, es algo que a mí se me vincula muchísimo con lo que podría entender como dignidad, por ejemplo. Dignidad en términos, la otra vez, gracias a las preguntas de una amiga, Shamila, pude como pensar un poco más de eso, dignidad en términos de autoría, dignidad en términos del derecho a nombrar, ¿no? Un poco eso. Y en relación a eso también voy a leer una cita que me gusta mucho. Malerita, me anticipaste. Que para mí resume súper bien esta idea. Bueno, es una cita de este libro, de prácticas, no sé si se llega a ver, de voces, no sé si ustedes después quieren decir algo sobre eso, porque para mí es como justamente algo que han estado haciendo ustedes, Ítalo y Caro. De una entrevista que vos, Ítalo, le hiciste a Mike Carrey y Jonah Russell de Australia, y dice acá algo que me pareció muy interesante, muy claro, ¿no? En las prácticas narrativas tenemos un gran interés en las respuestas con las que las personas hacen frente a esas operaciones del poder. Y eso se transforma en el interés central del trabajo terapéutico. No solo en cómo las personas han sido sujetas a las operaciones del poder, sino que también cómo han ido activamente respondiendo a lo que han sido subyugadas. Oportunidades de resistencia y de protesta, por lo que esto es la base de la aproximación narrativa, el encontrar esos puntos de entrada a estas otras historias de ser capaces de resistir a las operaciones del poder. Eso para mí resume muy bien cómo quizás podemos aliarnos con las luchas de las personas en este mundo y no sofocarlas, de hecho, ¿no? Alguien pregunta, Mili pregunta qué libro es. El libro Prácticas Narrativas, Voces Latinoamericanas, Tejiendo Relatos Preferidos. El volumen 2, creo, ¿no? Ese es el volumen 2. Amarillo. El volumen, claro, el volumen amarillo. El verde y el amarillo. Caro, Marelita, ¿quieren comentar algo? Dale tú. Uh-huh. Para mí está la idea muy clara de que las prácticas narrativas son algo, y esto lo escuché no directamente de Michael White, pero gente cercana me hablaba de que Michael decía, las prácticas narrativas son una base. Traducido bien literalmente del inglés al castellano, la frase es como, es lo mínimamente decente que podemos hacer. No son, y la palabra decente tiene otras connotaciones probablemente acá en Chile, no sé, en Argentina o en otros lugares, pero es lo mínimamente ético, respetuoso quizás podría ser un concepto que podemos hacer, es como la vara mínima. Entonces, para mí esa idea ha sido muy, muy importante porque cuando uno vive en un mundo donde hay tanta opresión, tanta injusticia, tanta inequidad, tanto abuso,
tanta eh, eh, como, sí, abuso, presión por hacer cosas, etcétera, por ser de formas particulares para ser valiosos o valiosas o valioses. Eh, aparecen estos conceptos o estas prácticas narrativas o estos conceptos de dignidad y justicia social como grandes luchas, como cuestiones asociadas a los conceptos y a las prácticas de la historia de las revoluciones, como unos movimientos sociales enormes, como una cuestión grande, como si el pueblo, como si la gente, como si las personas estuviesen pidiendo algo muy grande. Y por una parte sí es muy grande, y por otra parte es lo mínimo, es la base, es el piso base. Y para mí eso es súper importante entenderlo, que es como el concepto de dignidad es un concepto que por definición es eh, ser tratado como un cuerpo con valor, como un cuerpo, una identidad, si uno quisiera, con todo lo problemático que es ese concepto y eso. Pero es como, tengo valor por existir y tengo derecho a ser tratado con valor, como que soy valioso. Y la justicia social, que también aparece como un concepto gigante, lo único que está expresando, sí, o su expresión es importante o necesaria porque está en respuesta a una inequidad, eh, no sé qué nombre ponerle, pero muy terrible. ¿Sí? Una Grosera. grosera, brutal, muy terrible. Entonces, cuando salimos a la calle a luchar por justicia social y por dignidad, hay mucha represión. Aquí en Chile eh, se sacaron ojos, se hirió a mucha gente, hay todavía gente presa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Por pedir lo mínimo, porque la gente, el pueblo no está o no estamos pidiendo algo muy grande. Entonces, lo que coincide para mí de las prácticas narrativas y la justicia social y la dignidad es que son prácticas que están en la base mínima de lo que debiéramos hacer cuando estamos en posiciones de poder. Eh, no me quiero alargar más en todo caso, pero la idea de la base, de lo mínimo, de la vara mínima, para mí es súper importante como hacerla visible. Y en relación a, y tal vez lo que puedo decir, ¿no? Cuando estamos en situación de poder, ¿no? Como, o sea, como pasa claramente dentro del consultorio en que trabajamos, es como que a mí esta mirada, o sea, digamos, como pararme desde ahí, me lleva como un lugar de responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, como en esto que decía Nitzan, no, de cuántas veces somos cómplices también, ¿no? Y reproducimos poderes y discursos dominantes, eh, claramente no solamente dentro del consultorio, por supuesto, ¿no? Pero a mí en relación a la narrativa esto me hace mucho sentido porque lo hace muy visible, ¿no? A que, o sea, que yo entro al consultorio y no dejo como una parte de mí afuera, ¿no? Sino que entro yo con toda mi experiencia de ser en el mundo y mi responsabilidad, ¿no? En relación a eso, ¿no? Y a las cosas que puedo estar como repitiendo, porque claramente estoy inmersa en la misma marea, y las que hago el esfuerzo de no hacerlo, ¿no? Pero como que me lleva a un lugar como de mucha responsabilidad. Sí, yo en relación a eso, como eh, pensaba en cuando hablamos nosotros como de generar un espacio, ¿no? Posibilitar un espacio que en muchos contextos no existe, ¿no? De poder
hacer acciones que de alguna manera hacen posible a las personas ejercer ese derecho a tener su propia voz, a hacer justicia con sus vidas y legitimar, digamos, la dignidad de ser. Y yo quería también leer una cita, una cita de la Elisa, que es una mujer con la que trabajamos y que justamente participamos en un grupo. Y ella en un momento, creo que fue en relación a esa jornada que íbamos a hacer, que hicimos de reflexión en torno a la justicia y la dignidad, dijo que para ella este espacio, el espacio del grupo de mujeres, que todas se definían como lesbianas, había sido una experiencia relacionada con la justicia, porque era crear, y está subrayado eso, crear, y creo que eso es muy potente porque tenemos esa posibilidad, ¿no? De en conjunto crear algo, ¿no? Crear un espacio de resistencia compartida, crear lazos de pertenencia y apoyo entre personas que han estado años escondiéndose, es hacer justicia a nuestras vidas, a nuestras contradicciones y alegrías y rabias transformadoras. Creo que el hacer visible nuestras identidades invisibilizadas y violentadas por esta sociedad es un acto de justicia. Y le dice justicia creadora, que encuentro muy potente eso, como conectarnos y darle el espacio, no sé, el valor que tiene como lo que se puede crear en el trabajo que hacemos con las personas. Y lo último que hice ha sido una experiencia relacionada con la dignidad, porque significa validar mi existencia, poder unir puentes en mi propia vida, dejar de compartimentalizar mi identidad, apropiarme de mí misma como persona, ver lo político en el autocariño, poder pararme y volver a encontrar mi voz. Y al alzarla, ver que ya no estás sola. Eso lo traigo porque más de una persona me ha dicho, ella me ha hecho ver, no era algo que yo tenía conciencia, como de lo que se crea, como ese poder creador que podemos tener juntos en el trabajo. Y creador, y transformador, y posibilitador, etc. Y lo que yo pensaba, Caro, que siempre, en esto que Ita lo decía, que el pedido es como algo, de algo muy grande, ¿no? Y que muchas veces, o sea, como que uno tiene la idea de que de alguna manera hacer justicia es como una cosa como gigante, ¿no? O sea, como, no sé, para que sea justicia en algo tiene que ser como, no sé, como inalcanzable, se me ocurre. Claro. Y cómo uno puede, como en las conversaciones, ¿no? En el trabajo terapéutico o en los espacios que uno habita, hacer como actos de justicia. O sea, y que la justicia se define en los términos propios de cada persona, ¿no? No es que yo defina lo que es la justicia, ¿no? Sino en relación a esto, y que eso, o sea, como que algo muy pequeño puede ser muy justiciero, sería, ¿no? O que puede parecer pequeño, pero como decías, como la se abre, y no es una cosa así como gigante de que se haga justicia. Eso, hay las posibilidades que abre la justicia creadora. Sí. Tanto que decir, pero no queremos extendernos mucho, ¿no? Nadie dice más nada. Bueno, porque Quedan 6 minutos. quedan 6 minutos, claro. ¿Cómo? Quedan 6 minutos. Claro, yo en relación a eso,
pensando un poco en mi contexto laboral, que sin ser propiamente terapia, de hecho intenta ser antiterapia, intenta hacer simplemente conversaciones, intenta simplemente hacer conversaciones que hacen más visible la resistencia de las personas y lo que las personas saben de sus propias vidas. Como en este contexto la noción de multihistoria, la idea de que ningún relato puede abarcar la totalidad de la experiencia, es una noción muy, muy poderosa, muy posibilitadora, muy creadora, como dijiste vos, Caro. Porque cuando trabajamos con personas, bueno, me imagino que ustedes también tendrán mucha experiencia en relación a eso, pero con personas que hablan de sus vidas en términos de que no tienen lugar en este mundo, o que han merecido las terribles injusticias que han vivido, o que sienten que quieren desaparecer, o etcétera. Son tantas las posibilidades que se abren al saber que ningún relato abarca la totalidad de la experiencia. O sea, yo me acuerdo que sin entender tanto la narrativa, como esta sola idea, habría unas posibilidades de exploración con las personas que son tan importantes, que son tan transformadoras. Eso permite también como honrar de tantas formas posibles lo que las personas hacen, bueno, por lo menos en mi trabajo, que muchas veces es con adolescentes y con mujeres que sobrevivieron abusos sexuales eh, y abusos de otros tipos también. Muchas veces el hecho de contarlo, el hecho de hablarlo, es de por sí un hecho de desafiar el silenciamiento histórico al que fueron sometidas. El solo hecho de compartirlo. Tantas veces me tocó, sin conocer a las mujeres mucho tiempo, que me compartieran historias que nadie conocía, historias que guardaron años en silencio. Entonces, ahí es como que se abren dos posibilidades, ¿no? O, o ser bastante neutral en torno a eso, o incluso como poder ser parte de un entorno que las patologiza o que ven ellas el problema de otras formas que no necesariamente son la patologización, etc. O en honrar este acto histórico de desafiar el silenciamiento como parte de un nuevo relato de sus propias vidas. Entonces ahí es como pensé en esta posibilidad, este poder creador. Eso. Neutral jamás, Neutral jamás. aunque quieras. La ilusión de la neutralidad me suena a mí. Claro, neutral en relación a pretender una neutralidad, y a pretender una neutralidad que invisibiliza completamente, que confirma muchas veces, ¿no? Es como simplemente la confirmación de lo que las personas saben de sus propias vidas, si es un saber que las han hecho sentir que no vale nada, que no tiene lugar en el mundo, que tienen que desaparecer, entonces no es neutralidad, claro. Por Gracias, eso Carlos. digo que eso ya es claramente no neutralidad. Claro, la misma confirmación de este saber es como otro tipo de opresión, quizás como menos visible porque estamos en una cultura que valora estos saberes mucho. Claro. Es estar del lado del opresor. Claro. Quedan 2 minutos. Esto es Y como, yo no estoy viendo el Facebook. ¿Hay algún comentario, alguna cosa? ¿Alguien está escuchando esto? Porque tengo ninguna conciencia de eso. Mira, sí, Caro, todos te están alabando, quiero decirte. mandan mucho cariño. No sé si es alabanza eso, ¿eh, Marielita? Muy potente, Caro, sos la Caro. mejor, Caro, Caro, sos mi no, ídola. no dice ídola. Marielita. Muy potente. Es verdad Gracias, Caro, poderosa, tan cálida. Caro y caritas de enamorada. En el club de fans. Fallé. ¿Cuánto pagaste por esto? Mis trolls no están funcionando. No se Oye, nota mi gente. está, tenemos que terminar. Bueno, y Eh, Ana dice una neutralidad que sostiene la opresión, ¿no? Qué interesante lo de neutralidad, me deja reflexionando.
Mm. Sí, claro, dan ganas de quedarse más rato, pero queremos ser consistentes con el horario que nos ponemos, porque vamos a estar cada 15 días conversando y de pronto podríamos, si es que ustedes Y están de esto, acuerdo y la gente está de acuerdo, como un poco continuar con este tema. en Eh, 15 días continuamos con este tema. ¿Cómo, Marilita? ¿Esto va a acabar de pronto? Perdón. ¿Cómo? ¿La tecnología esta es que de repente, pum, se apaga? ¿O No, 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 no? no, acá ¿Ya no. no? Acá Ah, no. no, en Instagram pasa eso. Porque Sí. Pero vos decís, ¿y tal lo que sigamos con este tema de justicia social y dignidad en 2 semanas? O sea, el próximo encuentro. Es una propuesta. A ver qué dice la veamos gente. cómo están los comentarios después ahí, pues. Hacemos un conteo. Pongan al tiro los comentarios, yo diría. De inmediato, al tiro. Sí, eh, dicen. luego, luego. Ah, Ah, Adri, ¿cómo la quería? ya nomás. Sí, dicen que ¿Y, sí, te lo, sí. y podés decir cuándo se repite esto? Se El repite el sábado. sábado por YouTube de Pranas a las 12 del día, hora chilena, 13 horas, hora argentina. Busquen en Google su diferencia de horario local. Ay, Eh, gracias. Perdón, esta es una pregunta cero millennial. Cuando se reproduce en YouTube, ¿después queda guardado en YouTube? Esa es una decisión que vamos a ir tomando cada sábado. Perdón. Ok. Depende cómo nos portemos. Claro. Sí, es interesante seguir con este tema y así relajado. Ojalá que lo hayan pasado bien toda la gente, Juan Pablo, Yuri, Guillermo, Marcelo, Gabriela, Paulina, toda la gente que estuvo, que se quedó ahí escuchando, compartiendo, porque sentimos la presencia. O sea, es muy distinto estar conversando entre los cuatro en otros contextos que estar conversando en este contexto de los en vivo, porque sabemos que nos están escuchando y hay una responsabilidad también que queremos como honrar de alguna forma. Es más. Bueno, eso. Muchas gracias, queridos, a toda la Bueno, gente. entonces continuamos. Sí, es un. Unánime. Mira, dice, está bien chido escuchar las prácticas narrativas en otros países que no es México. Siento que la familia cada día crece y crece, me hace sentir acompañada a escucharles. Esa es Vina Yel o Vina Gel. Bueno, perdón por la pronunciación. Y Silvana dice, sí, más, más. Entonces seguimos con justicia social y dignidad. Súper. Yo quiero decir algo, un toque muy personal, pero a propósito también de hacer justicia y eso. Quería traer a mi mamá, que está enferma y que tiene mucho que ver con ella que yo esté aquí hoy día. Y he llegado a esto y que todo esto tenga mucho sentido. Perdón. Pero pensé mucho hoy día, así como si iba a poder estar, si no iba a estar. Y tenía muchas ganas de estar por eso. Y creo que estuvo bien. Eso. Gracias, Carol. Ha estado muy presente la Yaya todo este rato también conmigo. Así que, bien, Gracias. bueno, cerramos. ¿Sí? ¿O quieren decir algo más? ¿No? Simplemente la Carol que nos está leyendo los comentarios que le están mandando muchos, muchos abrazos. Y gracias por estar. Muchas Después lo gracias. puedes leer igual, creo. Sí, la única lata de terminar esto es que la gente ya no puede poner comentarios cuando uno termina, entonces uno está leyendo los comentarios
Nos queremos quedar solo por eso. Sigan escribiendo cosas lindas porque De Copuchento. sentí el corazón mucho. Sí, Bueno, y nos vemos en 2 semanas. nos vemos en 2 semanas más. A la misma hora por el mismo canal. Misma hora, mismo canal. Mismo afiche. Mismo feed. Gracias a todo el mundo por la paciencia. Y Si el les cariño. parece interesante o atractivo, también compártanlo con otra gente y así. Y también si quieren como quizá mandar, como no, ahora nosotros ir comentando, pero por privado algún comentario, sugerencia o alguna, algo como para... Absolutamente, todo recibido. @pranaschile, arroba Instagram, @pranaschile. La tarea en el chat, la tarea Marilita, Otra ¿Ah? historia, prácticas narrativas Tucumán. Ya, la otra historia, prácticas narrativas Tucumán. Sí, Y denos arroba- like. Y @resonancias Buenos Aires BSAS. Resonancias Buenos Aires de SAS. No, resonancias BSAS. Menos Hay que mal, ser si público, hay que, Residente. la página tendría a un seguidor que serías vos. Nada más, nadie más. hay que hacer visible esta lejanía con lo millennial que tienes para ser de la generación que eres. Bueno, besos. Bueno, besos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Cuídense.